El Espíritu es el que da origen a la comunidad. El Espíritu da origen, origina porque crea la comunidad. El Espíritu Santo va a mostrar ese origen de la comunidad en Jerusalén, en Samaria, en Antioquía, pero hoy nos vamos a detener en Éfeso, porque ese origen de la comunidad en Éfeso es bien bonito, en Hechos 19, del 1 al 10. El Espíritu envía embajadores a iniciar la comunidad en Éfeso, enfrentando obstáculos iniciales, pero llegando a feliz término. Con el Espíritu podemos hacer que nuestra comunidad asuma la novedad del Evangelio. Así que me pregunto, ¿cómo conducir a la comunidad para vivir la innovación en la evangelización? Vamos a responder mirando Hechos 19, del 1 al 10, y veámoslo por partes. La primera parte es cómo conducir a vivir la innovación evangelizadora. Quiero responder en primer lugar a esa pregunta. ¿Cómo conducir a vivir la innovación evangelizadora? Hechos 19, del 1 al 4 dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones de altas y llegó a Éfeso, donde encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. Él replicó, pues, ¿por qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan, respondieron. Pablo añadió, Juan bautizó con el bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, o sea, en Jesús. Allí tenemos 4 elementos de cómo conducir a vivir la innovación evangelizadora. 3 elementos, 3. 1, los embajadores del Espíritu Santo. Apolo se queda en Corinto y se dedica a evangelizar y a formar. Pablo llega a Éfeso para dedicarse a la evangelización. Tanto Apolo en una comunidad como Pablo en Éfeso van a estar haciendo una tarea de embajadores del Espíritu Santo. Y eso requiere que tú te sientas embajador del Espíritu donde llegues. 2, ver, preguntar y escuchar. Para hacer una tarea de innovación hay que ver, preguntar y escuchar. Porque eso es lo que vemos aquí. Hay un ver. Pablo ve unos discípulos muy particulares, ve que funcionan de una manera cercana, pero al mismo tiempo distinta, ve la circunstancia. Una tarea de ver qué es lo que está pasando y un análisis de realidad. Otro elemento es preguntar. Y preguntaron, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Yo le contesto, pues no. Entonces, ¿qué Espíritu recibieron? Entonces hay que preguntar y hay 2 preguntas. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿No? Entonces, ¿con qué bautismo fue el que recibieron? Hace preguntas para ver, ubicarse. Y el otro elemento es escuchar. Y escuchan. ¿No? Nosotros ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y luego dice, es que nosotros solo hemos recibido el bautismo de Juan. Escuchar. Ni conocemos al Espíritu Santo y solo vemos el bautismo de Juan. Escuchar para saber qué decisiones tomar. Segundo, entonces el segundo para hacer una innovación evangelizadora es ver, preguntar, escuchar. Y tercero, la centralidad en Jesucristo. Dejar de seguir a Juan y el bautismo de Juan porque no era el principal, era una preparación para el principal. Era la preparación, era el que iba a ir adelante. Ese que iba a ir adelante se llama precursor. Entonces Juan es el precursor porque nació primero, empezó a predicar primero, bautizó a Jesús, murió primero, es el precursor. Pero no pueden quedarse con Juan, tienen que ir más lejos y el siguiente lugar más lejos es quedarse con Jesús, que es la plenitud definitiva, aceptar a Jesús y quedarse con Jesús como el centro. Jesús es el centro desde donde se va a innovar la evangelización. Ese es un elemento interesantísimo que nos ayuda. Luego vienen las características de la nueva comunidad. En los versículos 5 al 10, Hechos 19, del 5 al 10, vemos esas características, 7 características de la nueva comunidad. Miren esas, les voy a leer primero el texto. 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hablándoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres.
Entró en la sinagoga y durante 3 meses hablaba con valentía, discutiendo acerca del reinado de Dios e intentando convencernos. Pero como algunos obstinados e incrédulos hablaban mal del camino ante la gente, rompió con ellos y formó aparte un grupo con los discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de Tirano, que era un señor llamado Tirano. Esto duró 2 años, de forma que pudieron oír la palabra del Señor todos los habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Ahora llega el Espíritu Santo a Éfeso y empieza esta nueva comunidad. Miren las características de la nueva comunidad según el Espíritu Santo. Primera característica, ser bautizado en el nombre de Jesús para vivir perdonados y salvados. Obsérvenlo. Ser bautizados en el nombre de Jesús, que nos lo había mostrado en Hechos 2, en la predicación de Pedro. Y ese bautismo en el Espíritu es bautizarse en la sangre de Cristo, sumergirse en la sangre de Cristo para vivir todos como perdonados y salvados. Esa es la clave, vivir. O sea, ya la opción no es el pecado, la opción es la salvación, sentirse perdonado, vivir como perdonado, vivir como salvado. Segundo, recibir y vivir el Espíritu Santo. Entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, recibir y vivir en el Espíritu. Esa es la segunda característica de la comunidad, que es innovadora, que es renovada con la fuerza del Espíritu. Tercero, usar los carismas para el servicio de la comunidad. Entonces habla que recibieron el don de lenguas y que profetizaron y quién sabe cuántos carismas más. Pero el asunto es que estos carismas son para el servicio de la comunidad, para hacer crecer la comunidad. No son medallitas que uno se pone para lucirse, sino son para servir y hacer crecer la comunidad. Cuarto, evangelizar con valentía. Entonces nos habla de Pablo y que hablaba con valentía discutiendo acerca del reino de Dios. Hablaba con valentía. Recuerden que la palabra allí es parresía, o sea, con audacia, con libertad, con autoridad, con valentía, parresía. Quinto, superar las crisis y los obstáculos para crecer. Entonces había allí unos obstinados, incrédulos, que hablaban mal de los cristianos, de los del camino, y hay que superar esas crisis y superar los obstáculos. Hay que ser como el agua, que cuando ve un obstáculo lo rodea y sigue, no se detiene por el obstáculo. Y el Espíritu Santo ayuda a superar esos obstáculos, esas crisis para avanzar. Sexto, miren el sexto, realizar el acompañamiento a los miembros de la comunidad. Hay una tarea de acompañamiento, duró 2 años. Formó la comunidad y duró con ellos 2 años enseñándoles, acompañándoles. Se reunían en la escuela, había una escuela allí, entonces utilizaron la escuela del lugar de un señor llamado Tirano y entonces allí se reúnen y Pablo hace ese acompañamiento a los hermanos para que se mantengan constantes. Y séptima característica, dar formación con la palabra de Dios. Durante esos 2 años, la palabra de Dios, oían la palabra de Dios y daba formación con la palabra de Dios. 7 características de una comunidad renovada. 7 características que dan origen a una comunidad que avanza. Es posible tener una comunidad y una familia al impulso del Espíritu para vivir la evangelización de una manera nueva. Nueva evangelización. La evangelización de una manera nueva. El Espíritu cuenta con las personas que se necesitan, personas que llamamos embajadores del Espíritu Santo, cuenta con esas personas que van a estar respaldadas por el Espíritu para lograr la misión. El Espíritu despierta esas capacidades y da carismas para el crecimiento y desarrollo comunitario. Tú estás diseñado para crecer y tú estás diseñado para hacer crecer en las tareas que emprendas, porque eres embajador del Espíritu. Tú estás diseñado con talentos, con carismas, con capacidades, con potencialidades, con dones para hacer crecer, para crecer tú y hacer crecer. Con el Espíritu Santo las metas son hasta el cielo, o sea, sin límites. Te lo repito, con el Espíritu Santo las metas son hasta el cielo, es decir, sin límites y puedes llegar hasta el cielo y mucho más allá. Esa es la maravilla.
Solo tienes que decirle al Espíritu Santo, cuenta conmigo, yo estoy aquí, disponible, tú dirás, Espíritu Santo, tómame, guíame, impúlsame, porque yo quiero hacer que la comunidad en la que estoy, que la familia en la que estoy, crezca, se proyecte, se fortalezca y llegue más lejos. Dios está contigo y cuenta contigo para hacer crecer tu comunidad.